Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día lunes 30 de noviembre. Al día de hoy hemos confirmado 158.281 casos totales, de los cuales se han recuperado 135.782. Lamentablemente han fallecido 5.592 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.5%. Aquí pueden ver la curva de casos por día de toda la serie desde el mes de marzo, siempre ordenados por el día que se tomó el hisopado de los casos que dieron positivo, y lo que se puede ver es que continúa la curva en su fase final de descenso a un ritmo más lento que lo que venía teniendo, pero descenso al fin. El mismo dato se ve cuando uno, en vez de ordenar los casos por el día que se tomó el hisopado, se toma lo que se llama técnicamente la media móvil de los últimos 7 días. Es el día de hoy y los 6 previos y un promedio de los 7 para poder evitar los picos y valles de la semana y tener un número un poquito más estable. Ustedes pueden ver allí que desde el último valor muy alto del día 1 de septiembre hasta el día de hoy, efectivamente con subidas y bajadas, los casos de la media móvil han ido descendiendo de manera sistemática y paulatina. Aquí podemos ver la cantidad total de toda la serie de casos de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad total que ha habido para cada década de la vida. Fíjense, de 0 a 9 años, cada barra significan 10 años, personas de 10 años de edad, ¿no es cierto? De 0 a 9, de 10 a 19 y así sucesivamente hasta mayores de 80 años. Lo que se puede ver con claridad es que esta es una enfermedad que fundamentalmente enferma a las personas menores de 60 años, pero sobre todo de 20 a 60 años. Es el grupo que más se enferma. Sin embargo, el grupo que más se enferma gravemente y fallece es el grupo de mayores de 60 años. Allí pueden ver en la curva verde que está en la base del gráfico lo que se llama la letalidad específica, es decir, cuántas personas fallecen en una década de la vida sobre las personas que se enferman de esa misma década de la vida. Y lo que se ve que entre 60 y 69 años ese valor es de 6.4, es decir, el 6.4% de las personas que se enferman a esa edad fallecen finalmente por la enfermedad. Entre 70 y 79 años es de 17% y mayores de 80 años es del 29%. Hasta el día de hoy hemos testeado a 800.962 personas en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales el 59% son porteños, el otro 41% son bonaerenses, sobre todo el conurbano bonaerense. La positividad promedio de la semana ha alcanzado 12.6%. Cada día, cada conferencia de prensa que presentamos aquí, el valor de la positividad de la ciudad va descendiendo. Eso gracias a que no solamente la curva de casos va descendiendo, sino que estamos intensificando semana a semana todo el sistema de investigación, rastreo y testeo cada vez más intensivo. Sobre todo para poder acompañar el final de la curva, pero también para trabajar intensamente para detectar precozmente, mitigar o prevenir un potencial rebrote posterior, como ya hemos hablado tantas veces. Hasta el día de hoy, la tasa de test cada 100.000 habitantes de la ciudad es de 15.365. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 173.375 personas, de las cuales dieron positiva 33.620. Estamos en 28 centros de testeo que lo pueden consultar en la página buenosaires.gov.ar/detectar y con la unidad sanitaria móvil en el Centro Cultural Julián Centella en San Juan al 3200. Allí hacemos hisopados para las personas sintomáticas y el test de saliva para los asintomáticos, como en todo el resto de los dispositivos, que le invitamos a todas las personas que hayan tenido contacto con una persona positiva entre el 7º día, acercarse a este dispositivo para testearse, que es la manera de hacer un diagnóstico temprano con el correspondiente aislamiento. En relación a la curva de los barrios vulnerables, continúa
el descenso que ya está bien marcado. Hasta el momento se han diagnosticado 17.456 casos y ya se han recuperado 16.262 personas. Lamentablemente fallecieron 276, lo que arroja una tasa de letalidad de 1.5. En el día de ayer, entre todos los barrios, se han diagnosticado 9 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Llevamos realizados en los geriátricos de la ciudad de Buenos Aires 24.546 hisopados, tanto a personas que residen allí como que trabajan, de los cuales hemos confirmado 5.504 casos y se han recuperado de este número de personas enfermas 4.390. Lamentablemente han fallecido 1.030 personas al día de la fecha. En relación al test serológico, llevamos realizados 769.810 test, lo cual sumado a lo que informaba Fernán es aproximadamente 1.500.000 test. Esto habla de la intensificación de la capacidad que está poniendo la ciudad para mitigar el impacto de la enfermedad. De estos test serológicos, 27.084 fueron positivos y posteriormente, a partir de esto, hemos podido diagnosticar a través del hisopado a 7.286 personas con la enfermedad. La tasa de test serológicos realizados en la ciudad cada 100.000 habitantes es de 25.660. Muchas gracias. Buen día, ministro, funcionarios, Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle, ministro, por las declaraciones del presidente el último viernes, él señalando que respecto del plan de vacunación se podría vacunar entre enero y febrero y él hablaba de llegar y de lograr la inmunidad de 13 millones de personas para el mes de marzo. Si lo que respecta a la ciudad, más allá de que obviamente todavía no está definido cuál va a ser la vacuna que se va a aplicar, si esto es factible, si se puede lograr inmunidad para llegar a marzo en esas condiciones. Y por otro lado, preguntarle, sé que falta todavía aproximadamente un mes, pero ¿qué es lo que tiene en mente usted, qué es lo que tiene en mente el Ministerio de Salud de cara a las fiestas, teniendo en cuenta que va a ser un momento de reunión, que va a haber un momento en donde de repente hay gente que durante 8 meses o 9 meses no se reunió, que se va a ver las caras y que en muchos casos puede llegar a suceder que estas reuniones sean en lugares cerrados? Gracias. Gracias a vos, Hernán. Empezando por la vacunación, nosotros lo que ya sabemos es que el Gobierno Nacional está trabajando intensamente para cerrar los contratos con las diferentes fabricantes de vacunas, sobre todo las vacunas que van más adelante en la fase 3, de manera que la primera limitación para poder empezar a vacunar es completar lo que se llaman los análisis interinos o intermedios de la fase 3 para tener la información científica y estar seguros todos y con la información bien transparente sobre seguridad y eficacia. Luego, cuando eso se logre, que seguramente va a ocurrir en la mayoría de las vacunas en las próximas semanas o pocos meses, naturalmente tener la posibilidad o los contratos previos y los compromisos de entrega a partir de enero es un dato muy relevante para poder empezar la vacunación. De manera que la velocidad con que podremos vacunar va a depender críticamente de estas dos variables, ¿no? El resultado científico de la fase 3, que todavía no los conocemos a todos, apenas se ha presentado en la FDA la vacuna de Pfizer, pero todavía no ha habido un reporte final de la FDA que se ha prometido para el 10 de diciembre y el resto de las vacunas tendremos que ver la información para ver si están listas y han alcanzado los objetivos para poder ser inscriptas y utilizadas. Si esto fuera así, naturalmente, y si el acceso a la vacuna es pleno a partir de enero y febrero, seguramente con un plan de vacunación intensivo, al menos en la ciudad de Buenos Aires, estamos desarrollando todo el plan de vacunación para poder vacunar a todas las personas vulnerables, que son los grupos de riesgo, durante 4 semanas, de tal modo que es el periodo que hay que esperar para dar la segunda dosis, y entonces dar una primera dosis y empezar la segunda dosis a la 5ª semana. Eso nos llevaría a que a lo largo de 8 semanas podríamos vacunar a la mayor parte de la gente que es vulnerable. Y eso naturalmente, cuando completáramos esa vacunación para los grupos vulnerables, por supuesto que la protección inmune de ese grupo es esencial
para mitigar el daño que una potencial segunda ola nos podría provocar y sobre todo la mortalidad que podría provocar, porque estos son los grupos que más gravemente se enferman y fallecen. Ahora, dicho todo esto, hay que aclararle siempre a la gente que la vacuna no va a evitar el rebrote, porque el rebrote va a depender de dos componentes esenciales. Por un lado, de la intensificación de investigación, rastreo y testeo que haga la ciudad, que ya mostramos que la estamos haciendo permanentemente y semana a semana, y del otro lado, el comportamiento ciudadano, porque la vacuna va a ser solo para los grupos de riesgo y eso no va a evitar que el virus siga circulando. Así que el mensaje general es, tenemos una muy buena noticia, las vacunas están muy cerca de demostrar los datos científicos. Si los datos científicos son apropiados, el Gobierno Nacional se ha movido muy rápidamente para procurar la compra de vacunas. Si la información científica es apropiada y el Gobierno nos entrega las vacunas, nosotros hemos preparado y presentado en el Ministerio de Salud de la Nación un plan de vacunación muy intensivo que nos permita a lo largo de 8 semanas vacunar a todos los grupos vulnerables. Y si eso ocurriera, tendremos una segunda ola con la mayor parte de la gente vulnerable protegida. Así que tenemos que seguir trabajando de un lado con todo el plan de las vacunas y del otro lado con el aprendizaje de estas cuestiones tan básicas pero tan importantes, ¿no? Llevar toda nuestra actividad al espacio abierto como primera medida, mantener el uso del tapabocas permanentemente y mantener la distancia todo lo que podamos, sobre todo cuando estamos con personas que no conviven, que son de otra familia que el núcleo familiar que convive con nosotros. Y en cuanto a las fiestas es un poco esto, ¿no? Nosotros tenemos que ir aprendiendo en los próximos meses, tenemos que ir aprendiendo a cómo retomar y cómo poder hacer todas aquellas cosas que necesitamos o queremos hacer de una manera sutilmente diferente o más cuidada. Y las fiestas son un ejemplo muy paradigmático de ello. Nosotros tenemos que poder encontrarnos con nuestros seres queridos, tenemos que poder disfrutar las fiestas y eso también lo tenemos que poder hacer con algunos niveles de cuidado. Eso significa que los encuentros, encontrarnos en las fiestas con la menor cantidad de núcleos familiares posible, pero sobre todo que en ese encuentro se desarrolle en los lugares más abiertos posibles, ya sea el balcón, la terraza, el patio, el jardín, o si van a hacerlo dentro de un lugar cerrado, abrir ventanas y puertas para que circule el aire. Y, por supuesto, sostener el tapabocas durante todo el periodo, salvo el momento de la comida. Y si van a ser más de 5 o 6 personas, idealmente tener 2 mesas separadas por 2 metros de distancia, hacer 2 pequeños grupos o burbujas, de tal modo de que la participación en la mesa, que es el momento más difícil, sea una participación más de pequeños grupos y no de todas las personas que han decidido pasar la fiesta juntos. Y finalmente, cuidarse porque cuidarse a cada uno de ustedes también es cuidar a los seres queridos y cuidar a los seres queridos también es cuidar a toda la comunidad. Buen día, ministro. Lautaro Polimeni para Radio del Plata. Hace unas semanas hubo rebrotes en Europa y ahora en países asiáticos como Corea del Sur y Japón que venían con un descenso de casos constante durante varios meses. Recién hablaba de que la vacuna no va a evitar una segunda ola, pero ¿cree que es inevitable entonces la segunda ola y si la espera para después del verano? Gracias, Lautaro. No, inevitable no es. Es probable o muy probable que ocurra, sobre todo si no somos capaces de acordar estas pautas que acabo de decir, pero inevitable no es. Si uno trabaja intensamente en investigación, rastreo y testeo de un lado, la ciudadanía hace un esfuerzo suplementar en cuidarse en estas pautas básicas, pero tan importantes que acabo de contar, naturalmente la segunda ola será muy pequeña o será poco relevante. Así que yo creo que es muy importante este punto porque todavía el proceso de vacunación va a iniciarse por las personas, por supuesto, a los grupos de riesgo y luego cuando se complete en la fase 3 seguramente se ampliará la vacunación a todos los grupos de la sociedad y a lo largo del 2021 iremos vacunando al resto de los grupos. Así que sabemos que nos quedan varios meses por delante, los primeros meses con más riesgo, los segundos meses con mucho menos riesgo, y sabemos que es un esfuerzo suplementar que tenemos que hacer. Y si eso lo hacemos, naturalmente no va a pasar aquí
la magnitud ni la gravedad de lo que está pasando en Europa, ¿no es cierto?, que es tan doloroso, sobre todo luego de tanto esfuerzo en el año 2020, no tener que enfrentar un nuevo esfuerzo en el 2021 es muy importante, no solamente para la salud física, sino la mental, la psicológica, la afectiva y sobre todo también la económica de todo nuestro pueblo.